Vamos a ver la virtud de la semana, que es paciencia. Paciencia. El versículo de la semana está en Hebreos 12:1, que dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, queremos tratar de hablar de paciencia, pero para hacerlo primero tenemos que definir qué es exactamente la paciencia. Porque generalmente pensamos en la paciencia como simplemente la capacidad de aceptar o de tolerar la tardanza, pero más bien la paciencia tiene que ver con una cuestión de nuestro corazón. En Números 21, versículo 4, leemos: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Entonces, imagínate aquí, ¿no? El pueblo está caminando siguiendo las promesas de Dios, un Dios que ha mostrado todo su poder, y sin embargo, de pronto el pueblo se impacienta a causa del viaje. Es decir, ya duró mucho este camino, ya necesito llegar. Y lo que vemos a través de la Biblia es que la impaciencia nace de nuestra soberbia e incredulidad. La impaciencia es nuestra frustración de no poder controlar lo que sucede y cuándo sucede en nuestras vidas. O sea, tienes al pueblo de Israel que había salido de Egipto, que Dios los había sacado abriendo el Mar Rojo, que había aniquilado a todos sus enemigos detrás de ellos y los había alimentado con comida que caía del cielo, y aún así se impacientan. O sea, a pesar de que Dios les ha mostrado su poder, su cuidado, su bondad, este pueblo crece en impaciencia. ¿Por qué? Bueno, porque la vida que Dios les había prometido, el tipo de vida que realmente deseaban, no estaba llegando lo suficientemente rápido. El camino que Dios había elegido para ellos era más largo, más difícil y más doloroso de lo que ellos esperaban. Y entonces el pueblo se enoja por todo lo que no puede controlar. Tanto así que de hecho vemos que el pueblo comienza a añorar la crueldad del faraón. Porque al menos entonces, si podrían regresar con faraón, podrían elegir lo que comían. Por lo menos tenían una pizca de elección. ¿Y qué quería el pueblo? Eso, elección. Poder controlar por lo menos una de las cosas que pasan en mi vida. Entonces, cuando tú y yo somos confrontados con nuestra falta de control, cuando la vida inevitablemente interrumpe todo lo que habíamos planeado, y cuando somos forzados a esperar, la pregunta es: ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? La impaciencia intenta luchar contra Dios por el control. ¿Qué sería lo contrario de desear tener el control? ¿De qué y cuándo suceden las cosas? ¿Qué es lo contrario de paciencia? Bueno, lo contrario es paciencia. Y entonces nuestra definición de paciencia es humillarse delante de Dios y recibir todo lo que Él ha planeado. Eso es paciencia. Nos humillamos delante de Dios y recibimos todo lo que Él ha planeado. En el caso del pueblo significaba seguir caminando por el desierto, lo que fuera que el viaje iba a durar, porque esa era la ruta que Dios había elegido. Un autor dice: los humildes reciben los inconvenientes y las tardanzas como llamados, no como distracciones. Entonces, para los que somos aquí papás, puedes pensar rápidamente en cuando tu hijo, estás tú muy ocupado con todos los deberes de tu casa y de pronto tu hijo o tu hija comienza a hacer algo que no debe de hacer. Y tú tienes dos opciones: paciencia o impaciencia. O lo mismo, luchar por el control de las cosas o recibir el inconveniente como un llamado de Dios. Mi hijo empieza a hacer su travesura que ya le había dicho 1000 veces que no, y yo puedo luchar por el control, y eso significa que me enojo, exploto, regaño. O puedo recibir eso como una interrupción divina, como un llamado de Dios a mi vida que me dice que hay algo que tienes que atender, que si yo estoy en este momento orquestándolo es más importante que todos tus quehaceres. La impaciencia es adicción a nuestra comodidad, a nuestro descanso, a nuestra voluntad. La paciencia es la rendición de eso mismo, de nuestra comodidad, de nuestro descanso y de nuestra voluntad. Ahora la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿No? Okay, paciencia es rendir nuestra comodidad, nuestro descanso, nuestra voluntad, es humillarnos delante de Dios, recibir todo lo que Él ha planeado. Perfecto. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo es esto de manera práctica?
Bueno, Santiago 5, del 7 al 11, dice esto. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y entonces fíjate lo que está haciendo Santiago aquí, porque está mezclando una imagen de un sembrador con lo que leemos en la palabra atrás, ¿no? Incluso haciendo referencia a Cristo como nuestro ejemplo. Y entonces Santiago dice, bueno, para ser un buen granjero, tú tienes que saber esperar. Y tienes que saber esperar bien. Un granjero bueno no es uno que avienta la semilla y luego se sienta y espera. Sino es uno que avienta la semilla y lo cuida de la semilla mientras espera aquello que no puede controlar. ¿Qué está esperando? Lluvia. Lo que él no puede hacer. Pero mientras espera, trabaja. Un buen granjero tiene que saber esperar bien. Un buen creyente también. Entonces aquí en la imagen de Santiago podemos puntear algunas cosas importantes. Número 1, paciencia significa perseverancia. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Paciencia entonces significa abundancia de trabajo, abundancia de obrar, constancia. Esto es lo que el Señor me ha dado. Si seguimos usando la imagen del pueblo, significaría una marcha constante. Okay, este es el camino, la ruta que Dios ha elegido para llevarme de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué voy a hacer yo? Marcho constante. No sé cuánto va a tardar, no sé por qué no fuimos en línea recta, porque tenemos que zigzaguear, pero sé que vamos a llegar. Y entonces marcho constante. Paciencia siempre significa perseverar en aquello que se nos ha llamado a hacer. Segundo, paciencia significa confianza. ¿Puedes hacer eco aquí de las palabras de Pedro en 1 Pedro 5:6? Por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Pedro hace esta referencia de la poderosa mano, está trayendo a mente la imagen de Dios en Egipto, ¿no? Que nos salvó con su poderosa mano. Y entonces lo que nos está diciendo es que Dios es soberano sobre todo y que tú y yo podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas y que Él siempre elige lo mejor. Si tú notas estos 3 puntos, Dios es soberano, podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas y podemos confiar en que Él siempre elige lo mejor. Siempre. Por lo tanto, si esas 3 cosas son verdad, podemos seguirlo con gozo aún en medio de la adversidad. Puede hacer eco tal vez también de las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego inmediatamente después dice, pero tú eres santo. Que significa, tú eres bueno, tú no puedes pecar contra mí, tú no pecas contra nadie. Puedo confiar en lo que tú estás haciendo. Spurgeon dice, recuerda esto, si hubiera una mejor condición para ti que la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Entonces, podemos confiar en la bondad de Dios en medio de lo que está pasando en nuestras vidas. Combínalo con lo que pusimos al principio. No significa que no haces nada. Paciencia significa perseverar. Hay cosas a las que somos llamados a hacer y estas cosas algunas veces van a ser difíciles de hacer. Y sin embargo, confiamos en Dios, por eso las hacemos. Sí, aterrizándolo, siendo más específico, tal vez en medio de la situación en la que tú estás, vas a tener que tomar decisiones difíciles. De cortar relaciones, de crear relaciones, de cambiar relaciones, ¿sí? De dedicarte a cierta cosa y dejar de hacer cierta otra. Y puede ser muy difícil. Y sin embargo, paciencia significa que haces el cambio. Porque confías en que si Dios está diciendo, este es el camino que seguimos, entonces es el camino correcto. ¿Sí? Número 3, paciencia significa abrazar la incomodidad. Me gusta la palabra abrazar y por eso la estoy usando ahí. ¿Sí? Porque cuando tú abrazas algo, es como que incluso le estás mostrando como algo de afecto, ¿no? Como de cariño, de intención, exactamente. ¿Sí? Entonces,
La idea es esta. Romanos 12:12 dice, tengan paciencia en las dificultades. Tú y yo queremos abrazar la incomodidad. Cuando la incomodidad llega, queremos recibirla con entusiasmo. El cansancio nunca nos hace pecar. El cansancio y otras presiones similares solo sacan a la superficie el pecado que ya está en nuestro corazón. Si el cansancio no nos hace pecar. Cuando nos sintamos cansados, tú y yo tenemos que recordar esto. Dios es un Dios bueno. Puedo confiar en Él. Esta incomodidad viene de su mano. Número 4. Paciencia significa ser despiadado con la queja. 1 Corintios 10:10 dice en palabras tajantes, no nos quejemos. Así, tal cual. No nos quejemos. ¿Cómo hacemos para no quejar? Bueno, cuando hay sentimientos de ingratitud que están saliendo de nuestros corazones, los hacemos morir inmediatamente. Volteamos nuestras miradas a Cristo, a su bondad, a su misericordia. Recordamos que Él ha sido bueno. Recordamos las palabras de Pablo en Romanos. El que dio a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? ¿Sí? Y entonces tú y yo podemos descansar en esta promesa. Siguiente, paciencia significa extender gracia y practicar el perdón. Proverbios 19:11 dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Proverbios 19:11. Dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es decir, aquel que tiene sabiduría, aquel que tiene temor de Dios, implica que considera con detenimiento la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Implica que tratamos de meditar en esto de manera constante. Si Dios ha sido bueno conmigo y por tanto, perdón. Y por último, paciencia significa vivir en amor. Hebreos 10:32-34 dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio de aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Tú y yo, dice la autora, queremos aprender a soportar todo lo que nos suceda, incluso la confusión, pero queremos aprender a hacerlo con una sola motivación: amor por Dios. Esta misma autora dice, cuando una pareja está en una cita y están asombrados y cautivados por estar juntos, las inconveniencias menores se convierten en diversión, no en traumas. Si de pronto están juntos y empieza a llover a cántaros, se ríen. El gozo de estar en la compañía del otro es tal que el resto de la vida no es tan importante como el hecho de que están juntos frente a esto. Y eso es lo que debería pasar con nosotros y Dios. ¿Sí? Las cosas malas van a llegar, ¿sí? Pero estamos con Dios y el gozo de estar con Él, en Él, debería darle perspectiva a todo lo demás. La paciencia crece de abrazar con humildad lo que no sabemos y no podemos controlar, de una confianza profunda y constante en que Dios cumplirá sus promesas y de un corazón que encuentra su satisfacción en Dios. Si nuestra satisfacción no está en Dios, la paciencia va a estar ausente. Señor, te rogamos, ayúdanos, Padre, a crecer en paciencia. Ayúdanos a crecer en nuestra satisfacción de ti, en nuestra confianza en ti, Señor. Que recordemos constantemente tu bondad y tu cuidado de nosotros, Padre. Ayúdanos a enseñar estas cosas a los niños y a apuntarlos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.